Google Colab es una herramienta de desarrollo muy poderosa y ampliamente utilizada. Prácticamente te permite codificar en la nube sin que tengas que instalar nada en tu computadora, con el único requisito de tener una cuenta de Google. En este video presentaré un panorama general de Colab, así como cómo crear sus libretas o notebooks de Colab y algunas de las funcionalidades más relevantes. Por ejemplo, cómo habilitar el acceso a GPUs y TPUs. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y ciencia de datos. Gracias por acompañarme. Si tienes una cuenta de Google, ya tienes Google Colab. Lo único que tienes que hacer es abrir cualquier navegador y escribir la siguiente URL: colab.research.google.com. Aquí simplemente voy a presionar Enter para acceder a este servicio que Google ofrece de una forma gratuita. Y lo primero que nos va a abrir es un menú donde nos muestra todas aquellas libretas, o lo podemos ver como aquellos archivos donde nosotros hemos escrito múltiples líneas de código, y también algunas gráficas, como veremos a continuación. De hecho, por defecto te muestra cuáles son los archivos recientes con los que hemos trabajado. De hecho, aquí está este de tutorial de Google Colab, que es justo el que abriremos en unos momentos para mostrar rápidamente alguna de las funcionalidades de esta herramienta verdaderamente muy poderosa. Y también te muestra algunas libretas de ejemplo que ya tiene creadas el equipo de Google, justo presionando la pestaña de ejemplos. De hecho, les comento, están bastante bien estos ejemplos, vienen muy completos, muy detallados, y de hecho lo que yo estoy presentando es un subconjunto de aquellas funcionalidades que yo consideré más relevantes para que ustedes pudieran ver un panorama general de esta herramienta tan utilizada. También puedes acceder a libretas que tengas dentro de Google Drive, otro de los servicios que obviamente nos ofrece Google. De hecho, tiene una amplia integración con esta herramienta. Ahorita en un momentito vamos a ver qué otras funcionalidades tiene. También está integrado con GitHub. De hecho, nosotros podríamos directamente escribir la URL de un repositorio y acceder a libretas que estén desplegadas dentro de ese repositorio. Por ejemplo, yo voy a poner aquí el repositorio que nosotros tenemos aquí en este canal de código máquina, y simplemente presionando Enter, aquí podemos ver varias de las libretas que nosotros ya tenemos y que hemos utilizado a lo largo de muchos videos de este canal. Y de hecho les comento, Google Colab hasta cierto punto tiene una alternativa, que son los Jupyter Notebooks, que son los que yo utilizo dentro de este canal para mostrar la funcionalidad de diferentes técnicas. De hecho, se podría decir que son herramientas comparables. La diferencia principal, digamos, cuando estamos nosotros trabajando con Jupyter Notebooks, es que esa la tenemos instalada dentro de nuestra computadora. Creo yo, tiene la ventaja de ser un poquitito más rápida que Google Colab, dado que Google Colab, cuando nosotros estamos ejecutando nuestro código, realmente no lo ejecutamos en nuestra computadora, sino que se ejecuta en un servidor remoto. Entonces dependemos un poquito de la conexión a internet. Sin embargo, Google Colab te permite acceder a GPUs y TPUs. Entonces, dado caso que nosotros hagamos algo que realmente utilice o que pueda utilizar ese tipo de arquitecturas de alto rendimiento, pues efectivamente se ejecutaría más rápido que dentro de nuestra computadora. Lo que es más lento es simplemente el envío del código para que se ejecute de una forma remota. Como sea, Google Colab es compatible con los Jupyter Notebooks o con las libretas de Jupyter. Es una herramienta bastante versátil. Y también obviamente nosotros podríamos subir nuestras propias libretas en dado caso que nosotros ya contáramos con ellos, simplemente seleccionando el archivo de nuestra computadora. Y como les comentaba, vamos a abrir uno reciente, aunque podríamos bien crear uno nuevo. Tal vez sería el caso de ustedes si no tienen algunas libretas por ahí ya instaladas. Sin embargo, en este caso yo preparé una libreta que ya tiene un conjunto de las funcionalidades de esta herramienta. Entonces simplemente hago un clic y vemos cómo nos carga la libreta. Lo que podemos ver en esta parte, en este recuadro que está por aquí, es justo la libreta que yo he creado. Vemos aquí dos tipos de celdas. De hecho, una libreta te permite agrupar extractos
de código en celda. Y tenemos celdas que se les llaman celdas de Markdown o simplemente celdas donde nosotros podemos escribir texto que tiene un cierto formato, y realmente estas celdas son muy utilizadas porque nos permite hasta cierto punto platicar una historia, describir nuestro código. Es una forma elegante, digamos, de comentar nuestro código. Y aquí simplemente podemos ver estas celdas de Markdown o texto. También tenemos celdas de código. En particular, esta es una celda que está asociada a un formulario, como podemos ver aquí en la parte derecha, que ahorita en un momentito explicaré cómo funciona y cómo crearlos. Aquí tenemos código típico de Python y realmente aquí está nuestra área principal de trabajo. Ahora, antes de entrar un poquito a cuáles son las funcionalidades un poquito más avanzadas, déjenles presento qué tipo de funcionalidades tenemos dentro de los menús. De entrada, aquí tenemos en la parte superior el nombre de nuestra libreta, que nosotros simplemente con hacerle clic y escribir podríamos renombrar esta libreta. Posteriormente tenemos el menú de archivo, donde tenemos funcionalidades básicas prácticamente como cualquier aplicación, de abrir una libreta, de guardar una libreta. Inclusive aquí tiene algunas funcionalidades para GitHub. Inclusive podríamos guardar esta libreta si nosotros ya configuramos la cuenta de GitHub en nuestros repositorios. Y también podríamos descargar nuestra libreta, ya sea en el formato típico de libretas o descargarlo como un simple archivo .py. Y obviamente también podríamos imprimirlo. El botón de editar es algo muy similar, igual a cualquier otra aplicación. Nos permite copiar celdas, pegar celdas. De hecho, aquí lo que nosotros copiamos normalmente no son pedacitos de código o texto, sino en realidad estás copiando la celda, aunque obviamente también puedes copiar pedazos de código nada más. Podríamos nosotros configurar el notebook, por ejemplo. Podemos nosotros modificar el entorno de ejecución. En este caso estamos trabajando con Python versión 3, pero vean, también podríamos nosotros configurarla para que sea una libreta de R. Y aquí nosotros podríamos inclusive utilizar algún tipo de hardware especializado. El caso de GPUs y TPUs, que ahorita en un momentito vamos a platicar un poco más de cada uno de ellos. Aquí simplemente le voy a cancelar porque sí, efectivamente queremos trabajar con Python 3 y no con R, y todavía no queremos habilitar ni GPUs ni TPUs. En el menú ver nos permite habilitar las diferentes ventanas que nosotros podríamos llegar a tener. Aquí podemos ver el índice, que es justo que tenemos esta partecita aquí a la izquierda. Al momento que nosotros estamos anotando nuestro código, que estamos poniendo estas etiquetas de Markdown, podríamos crear un índice de la libreta, lo cual en muchos casos es muy útil cuando tenemos una libreta que tiene muchísima información. Obviamente podemos ocultar la barra de menú y cuestiones por el estilo, que son típicas funciones de un menú de ver. En la parte de insertar, podríamos nosotros insertar nuevas celdas de código, nuevas celdas de texto o de Markdown. Podríamos inclusive abrir una celda de código temporal. Por ejemplo, le voy a presionar aquí y vean cómo me abrió un menú en esta parte. Y aquí directamente yo puedo, de hecho voy a hacer un zoom, aquí directamente dentro de esta celda temporal yo podría ejecutar cualquier código de Python. Aquí simplemente voy a hacer la suma de dos números y simplemente ejecuto. Y vean, de hecho, esta es una celda, tiene aquí su botoncito de ejecutar, que es como un tipo play, y automáticamente cuando lo ejecuto con un enter simplemente, en este caso, me pone el resultado en la parte de abajo. Esto es una celda y estas celdas son típicamente las que conforman nuestra notebook, nuestra libreta. Y en este caso, ya que puse yo aquí mi celda temporal, simplemente la voy a cerrar y vamos a ver algunas otras funcionalidades del entorno de ejecución. Esto ya se pone un poquito más interesante. Aquí cuando le damos a ejecutar todo, prácticamente nos va a ejecutar todas las celdas de nuestra libreta, desde la primera hasta la última. Y aquí esto debo hacer énfasis. Nosotros podemos ejecutar en código en desorden. Ahorita vamos a ver cómo, y de hecho es un error que típicamente cometemos cuando nos estamos familiarizando con estas herramientas. Cuando venimos de otras herramientas de desarrollo, sin querer lo ejecutamos en desorden. Pero nomás nos pasa una sola vez, es algo realmente relativamente sencillo. Podemos seleccionar varias celdas y ejecutar esa selección, o nada más una sola celda. Podemos tener aquí también funcionalidades que están asociadas al kernel de Python. El kernel de Python no es otra cosa más que su núcleo, su corazón. El código que nosotros escribimos es interpretado por el kernel y el kernel nos da el resultado. Entonces nosotros podríamos interrumpir
prácticamente la ejecución del kernel, podríamos reiniciarlo, podríamos simplemente reiniciar y ejecutar todo lo que nosotros tenemos. Aquí también en la parte de entorno de ejecución podemos cambiar el tipo de entorno de ejecución para ejecutarnos sobre GPUs o TPUs, en dado caso que nuestro código sea capaz de utilizarlo. Obviamente, si tenemos código que se ejecuta nada más en CPU, se va a ejecutar en CPU. Tendríamos que tener código preparado específicamente para ejecutarse dentro de este hardware que realmente es bastante popular. Inclusive podríamos ver los recursos que tenemos asociados a esta computadora. Como les comentaba, esta libreta en realidad no se está ejecutando en nuestra computadora, se está ejecutando en la nube, en los servidores de Google. Y estos servidores, pues en realidad tienen ciertos recursos asociados a nuestra sesión. Entonces, si yo presiono ver recursos aquí, podemos ver del lado derecho que nos abre una pequeña pestaña, y en esta pestaña nos está mostrando la RAM y el disco duro que tenemos asignado a nuestra libreta. Podemos ver que tenemos 12.7 GB de RAM. Y obviamente si nosotros empezamos a ejecutar código relativamente pesado, pues empezamos a consumir estos recursos. Igual si empezamos a crear algunos archivos, consumiremos el recurso del disco duro. Entonces esto es algo realmente importante. De hecho, muchas veces no estamos trabajando sobre computadoras que son muy poderosas por alguna cuestión, a lo mejor porque es una laptop o algo por el estilo, pequeña, y podríamos nosotros acceder a nuestras libretas y ejecutar código relativamente pesado. Inclusive estos son los recursos que se nos asignan de una forma gratuita, pero Google Colab en sí es una herramienta profesional que tiene una opción de incrementar la capacidad de cómputo que se te asigna. Obviamente nosotros ya tenemos que pagar por estas características profesionales. No obstante, lo que nos dan realmente no está tan mal, inclusive nos dan acceso gratuito, tanto a TPUs como GPUs. Claro, no nos dicen siquiera qué tanto tiempo nos dan, porque es gratuito, entonces realmente lo podemos utilizar por algunas cuantas horas y después perdemos el acceso, simplemente se nos acaba el tiempo gratuito que nos dan. No obstante, para familiarizarse con ese tipo de herramientas con código especializado, es más que suficiente. Realmente es algo bastante bueno que Google nos ofrece de una forma gratuita. Entonces, yo aquí simplemente voy a cerrar esta ventanita y vamos a terminar las herramientas con las que nosotros estábamos trabajando. Tenemos aquí este menú de herramientas donde tenemos una paleta de comandos que simplemente nos muestra cuáles son, por ejemplo, las teclas rápidas o otras funcionalidades que podríamos ejecutar, algún tipo de configuración que está asociada a nuestra libreta, a las combinaciones de teclas, las diferencias entre cuadernos. Podemos poner 2 cuadernos y nos dice, o libretas, y nos dice cuáles son las diferencias entre cada una de ellas. Realmente esto a veces ayuda cuando estás trabajando con diferentes versiones, por ejemplo. Y el menú de ayuda, pues simplemente es como el menú de ayuda de cualquier otra aplicación. También funciona como una herramienta colaborativa y por tanto nosotros podríamos compartir nuestra libreta con demás personas. De hecho, permítame mover esto un poquito para acá para que nosotros podamos ver lo que tenemos en la parte superior derecha de nuestra libreta, y aquí podríamos ver el botón de compartir. Y con este botón de compartir nosotros podríamos darle acceso a diferentes personas que tengan una cuenta de Google. Inclusive el acceso podría ser restringido, nada más de solo lectura, o lo podrían modificar. Podríamos copiar el vínculo para compartirlo. Realmente es algo que es bastante práctico, sobre todo cuando se está trabajando de una forma colaborativa, o inclusive, como en este caso, se le está mostrando a alguien cómo funciona la herramienta y le quieres pasar ese código para que haga unas ciertas pruebas. Entonces aquí simplemente le vamos a dar listo, y también tiene una opción donde nosotros podemos hacer como un tipo de revisión de la libreta, donde podríamos añadir comentarios. Esto realmente sí es útil, sobre todo cuando estamos trabajando en equipo. Y esta opción que tenemos nosotros aquí, este engrane, es para acceder a la configuración. Y tenemos algunas funcionalidades típicas, por ejemplo, cambiar el tema. En este caso yo estoy utilizando un tema claro, pero podríamos utilizar alguno oscuro. También tenemos algunas opciones que tienen que ver con el editor, el tamaño de la letra, por ejemplo. Podríamos aquí dar de alta Colab Pro, inclusive aquí están los costos. Obviamente debo remarcar que este no es un video pagado, no obstante es una de las funcionalidades que tiene aquí Google Colab en la parte de configuración. También podríamos nosotros asociar nuestra cuenta de GitHub a Google Colab, y tiene por ahí algunas monadas. Esto del nivel de energía es realmente prácticamente un chiste. Sí,
yo habilito el nivel de energía, por ejemplo, a algo de poder o a mucho poder, inclusive aquí le pusieron entre paréntesis con una cierta precaución, allá tú sabrás si lo habilitas, es simplemente que mientras yo estoy tecleando, avienta chispitas cada que yo tecleo, inclusive me pone ahí combos y cosas por el estilo. Es un poquito divertido de recién que lo pones, después te acaba enfadando y lo acabas deshabilitando. También dentro de estas monedas podrías habilitar un perrito, un gatito y un cangrejo que estarán por ahí moviéndose a lo largo de la herramienta de Google Colab. Obviamente estas son simplemente curiosidades, no tienen ninguna utilidad verdaderamente práctica. En este caso, yo simplemente voy a cancelar y voy a regresar a la pantalla completa. Ahora sí, vamos viendo más funcionalidades. Lo que tenemos del lado izquierdo es el índice que automáticamente se va creando conforme vamos haciendo nosotros anotaciones dentro de nuestro Markdown. Ahorita, de hecho, este es el índice del video con el que estamos nosotros trabajando. Estamos viendo primero anotaciones y texto, Markdown, que es justo este que está por acá. Después vamos a ver formularios, que está por aquí. Después vamos a ver gráficas, que está por acá. Después Google Sheets, que está por acá. GPUs, TPUs y comandos bash. Esos son los temas que nosotros vamos a ver. De hecho, esto es bastante práctico porque justo en el índice estamos describiendo el código que tenemos dentro de nuestra libreta. Entonces, realmente sí es algo verdaderamente útil. Te das un panorama muy rápido del contenido de la libreta si es que alguien creó justo el índice. Después tenemos esta otra opción con la lupita que nos permite hacer simplemente búsquedas y reemplazos. También tenemos esta otra opción que está por aquí, que no es otra cosa más que el listado de variables que nosotros hemos creado a lo largo de la ejecución de nuestra libreta. Obviamente, como no hemos creado ninguna variable dentro de esta libreta, no hemos ejecutado ninguna celda, pues no tenemos ninguna variable, pero posteriormente regresaremos a esta opción y veremos cómo efectivamente sí está llevando un cierto control de las variables. Y por último, tenemos esta funcionalidad que está aquí, que es simplemente el acceso a archivos. Nosotros podríamos subir nuestros archivos. De hecho, esto es algo característico, te permite subir los archivos de tu computadora al disco duro que te asignaron dentro de la nube. No obstante, hay que tener un poco de cuidado, dado que no estamos pagando. Esta subida del archivo, este archivo una vez que está arriba, solo es válido mientras estemos trabajando en la misma sesión. Una vez que cerramos nuestra libreta, automáticamente ese archivo desaparece. Y de hecho nos pone aquí algunos datos de ejemplo que nosotros podríamos acceder, pero no es otra cosa más que datos de ejemplo para mostrarte que efectivamente tienes ahí un poco de disco duro dentro de este servicio gratuito. Acá nosotros podríamos actualizar nuestro directorio en dado caso que hayamos creado nuevos directorios o nuevos archivos. Podríamos nosotros vincularlo a la cuenta de Google Drive. De hecho, esto es algo típico. En este caso, yo simplemente le presioné ahí, voy a presionar la opción de conectar y automáticamente me está haciendo esta funcionalidad de hacer el vínculo, la conexión. De hecho, en este caso, como yo previamente ya lo había conectado, no me preguntó, ¿deseas realmente conectarte? ¿Va a acceder a tus credenciales? No obstante, si ustedes lo hacen por primera vez, sí se los va a pedir. No es otra cosa más que decir, sí, acepto que Google Colab tenga acceso a mis archivos de Google Drive o simplemente rechazarlos si ustedes no desean que Google Colab tenga acceso. Y automáticamente Google Colab nos crea una carpeta dentro de nuestro Google Drive que se llama Colab Notebooks. Ahí es donde está almacenado nuestro código. De hecho, aquí podemos ver cómo yo tengo dos libretas de tutorial. Tengo una libreta de respaldo y una libreta que simplemente no tiene título, que son simplemente archivos con los que yo he jugado un poco. Y acá estarían mis archivos personales dentro de la cuenta de Google Drive. Y como podemos ver, esto es algo verdaderamente muy cómodo de trabajar y simplemente podríamos acceder a través del código a estos archivos que nosotros hemos vinculado de una forma muy sencilla. También tiene la opción simplemente de mostrar archivos ocultos en dado caso que nosotros queramos acceder a ellos. Ahora, algunos otros detalles que nosotros tenemos en la parte izquierda inferior es que podríamos nosotros habilitar esta opción de fragmentos de código. Esto simplemente nos pone un listado de todos aquellos fragmentos que nosotros podríamos utilizar para personalizarlos. Por ejemplo, la creación de formularios. También tiene otra funcionalidad donde nos muestra la paleta de comandos, al menos los comandos más útiles. Para ver recursos, mostrar el panel de fragmento de códigos, abrir una nueva libreta, abrir la configuración
Y por último, en la parte izquierda inferior, en la mera esquinita, está esta opción que tiene un dibujito de una consola. Es justo porque te permite abrir una consola. Sin embargo, este servicio sí está solo registrado, sí está solo habilitado para Google Colab Pro. Y ahora sí, ya con esto nosotros hemos visto un panorama general de las herramientas que tenemos. Ahora vamos a trabajar en sí con nuestra libreta. Y para eso yo voy a mover justo esta parte aquí para que nos quede un poco más de espacio. De hecho, más bien voy a cerrarlo. Ahí está. Ahora sí creo que tenemos un poco más de espacio para poder trabajar y ver claramente qué es lo que estamos haciendo. De entrada, yo aquí ya tengo una libreta creada. Sin embargo, ¿cómo yo puedo crear diferentes celdas? Recuerden, la libreta no es otra cosa más que una colección, un conjunto de celdas. Yo puedo simplemente colocarme en la parte superior o la parte inferior de cualquier celda, como justo lo estoy haciendo aquí, y automáticamente me aparecen dos opciones, o crear una celda de código o crear una celda de texto o Markdown. En este caso yo simplemente voy a presionar código y vean cómo efectivamente se agregó esta celda, o puedo agregar tantas celdas de código como yo quiera, así como puedo agregar tantas celdas de texto como yo quiera y posteriormente personalizarlas o introducir código dependiendo cada una de las celdas con las que yo estoy trabajando. Y obviamente también puedo utilizar estos botones que están en esta parte. Puedo simplemente presionar código y estoy agregando código, y texto y agregaría texto. Y con esto nosotros ya estamos agregando nuestras celdas. Aquí simplemente yo voy a crear una celda con un código bastante genérico. Voy a poner la creación de una variable A, le voy a asignar una suma y voy a imprimir ese valor de A. Noten aquí, una celda forzosamente no tiene que tener una línea de código, puede ser un conjunto de líneas, todo dependerá del contexto y el agrupamiento, la organización del código que nosotros queramos tener. Yo aquí ejecuto y automáticamente me imprime mi resultado. Notaron aquí yo cómo ejecuté, simplemente presioné Control o Command, en dado caso que tengan una Mac, y presiono Enter. Esa es una forma muy sencilla de ejecutar las celdas. Recuerden, esto se está ejecutando en la nube. Si no queremos ejecutarlo con la tecla rápida de Control Enter o Command Enter, simplemente podemos hacerlo con el mouse presionando este botoncito de play que tenemos aquí. Y notarán que aquí automáticamente tiene un conteo. Esto lo he ejecutado 3 veces, entonces vamos a la ejecución número 3. Y hay que tener un poco de cuidado con esto, porque como les comentaba, cuando estamos familiarizando con estas libretas de código, pensamos que funcionan exactamente igual como los otros entornos de desarrollo, pero no es enteramente así. Y dejen mostrar lo siguiente. Yo voy a poner aquí la variable A, la voy a poner justo en esta línea de código que abrí, la voy a ejecutar y vean aquí cómo me puso que voy en la ejecución número 4. Entonces, aquí yo ejecuté esto primero, después esto y por último voy a ejecutar esto, este que está por acá. Eso quiere decir que en realidad el código no se ejecutó enteramente de arriba hacia abajo. Acá tengo la ejecución 3, después acá tengo el 4 en esta parte y después acá tengo el 5. Entonces aguas ahí, porque obviamente el orden de la ejecución sí efectivamente modifica el resultado. Nosotros esperamos que se ejecute de arriba hacia abajo, sin embargo, con las libretas podríamos hacer una cosa muy rara como ejecutar todo de abajo hacia arriba. Obviamente eso normalmente no lo hacemos, pero bueno, se podría. En este caso yo aquí ya voy a borrar las celdas que justo creamos de una forma enteramente arbitraria y notarán aquí que me pone este menú emergente cada que hago clic en cada una de las celdas. Si me coloco aquí, se abre este. Y con este menú emergente yo puedo subir mi celda, la puedo bajar, puedo obtener un vínculo a ella, puedo escribir un comentario sobre ella, puedo hacer algún tipo de configuración del editor si yo quisiera, puedo copiar, puedo duplicar esta celda o la puedo simplemente borrar. Entonces aquí simplemente vamos a borrarlas dado que vamos a trabajar ya con las celdas que nosotros tenemos dentro de este video. Voy a borrar esta. Esta es una celda de Markdown y noten aquí, haz doble clic para ingresar y editar. Entonces con hacerle doble clic, con eso yo ya puedo escribir cualquier cosa. Justo aquí. Y del lado derecho nos está poniendo el preview. Nos está mostrando cómo se verá nuestro Markdown ya finalmente después de que nosotros lo hayamos escrito. Obviamente aquí se ve de una forma, digamos, prácticamente igual.
No obstante, yo tengo comandos especializados. Uno de ellos simplemente podría ser poner un gatito del lado izquierdo y con eso le estoy diciendo que es el inicio de una sección o un título grande, como ustedes deseen verlo. Y en realidad sí modifica cómo se está comportando, cómo se está mostrando esta información y puedo hacer las libretas un poquito más agradables a la vista. Ahorita un momentito vamos a jugar un poquito con los diferentes comandos que podríamos trabajar. En este caso simplemente voy a borrar aquí y voy a borrar aquí. Noten, aquí tenemos ya una variable creada. Si yo entro a mi opción de la X, podemos ver que efectivamente aquí me está mostrando cuáles son las variables que tengo dentro de mi ambiente. Y efectivamente podemos ver aquí la variable A con el valor 8. Prácticamente es el estado de la memoria asociado a nuestra libreta. Ahora ya lo voy a cerrar, simplemente quería mostrar esa funcionalidad que teníamos pendiente, dado que no habíamos creado ninguna variable. Voy a borrar esta celda también y voy a borrar la celda que creamos aquí arriba. Y ahora sí, tenemos exclusivamente ya las celdas que habíamos creado para propósito de este panorama general de esta herramienta muy buena, en verdad. Y aquí, como les comentaba, podríamos crear un tipo de texto formateado o markdown para poder hacer nuestras libretas más descriptivas o más bonitas. Simplemente, yo podría poner una sección o una subsección. De hecho, le vamos a poner aquí sección A y lo voy a copiar y voy a poner una sección B. Notarán que en el preview me está poniendo el texto de una forma más pequeñita cada vez. Voy a poner una sección de nivel 3, 4 y hasta 5 creo que tiene. Y aquí vamos a poner A, B, C, D y simplemente agregamos más gatitos. Aquí está. Y ponemos una más. Y justo aquí podemos ver cómo se está afectando efectivamente el markdown, cómo se está afectando los títulos, el tamaño. Y dentro de cada sección nosotros podríamos poner texto. Y ese texto, si nosotros no lo formateamos, simplemente sería como el contenido de cada una de las secciones. Y aquí podemos ver que efectivamente tengo un texto dentro de cada una de las secciones. Yo este texto simplemente lo podría poner en negritas. Y noten aquí cómo agrega estos caracteres especiales y acá sí efectivamente lo pone en negritas. Entonces una cosa es el markdown y otra cosa es cómo se va a ver eventualmente. También podríamos poner algo nosotros en itálicas, agregando simplemente un asterisco al inicio y al final, y sí vemos efectivamente cómo está alterando el texto. Podríamos obviamente nosotros tener una combinación de ambas y ahora vean cómo cambió acá el código. También nosotros podríamos aplicar el formato, digamos, como si fuera código. Este texto que tenemos por acá, le voy a quitar el itálico, voy a habilitarlo aquí. Vean, con estos acentitos nos pone el texto en formato código. Podríamos nosotros insertar algunas imágenes si nosotros quisiéramos con este botón relativamente sencillo. También podríamos nosotros agregar un cierto tipo de tabulador. Noten aquí tenemos un block con sangría que justo nos lo está poniendo aquí tabulado prácticamente. Si yo quiero que lo tabule más, simplemente agrego otro mayor que y nos va agregando una doble sangría. Podríamos nosotros meter texto numerado, por ejemplo, simplemente presionando este botón que tenemos por acá, o podríamos poner texto no numerado como este que está por aquí, nuestras listas numeradas y no numeradas. También nosotros podríamos tener una regla horizontal dentro de nuestro markdown y notarán cómo nos lo está agregando por acá. También nosotros podríamos trabajar con LaTeX dentro de nuestras libretas de Notebook. Para los que no conocen LaTeX, es simplemente un lenguaje de etiquetas que se utiliza muchísimo en la escritura de artículos científicos o artículos matemáticos porque permite poner fórmulas matemáticas de una forma relativamente sencilla. También nosotros tenemos una notación bastante padre para poner fórmulas matemáticas que en muchos casos sí efectivamente es necesario, sobre todo cuando estamos trabajando con aprendizaje de máquina. Y aquí voy a poner una ecuación bastante sencillita. Noten que para poner ecuaciones o algo así, lo que tenemos que hacer es poner nuestra ecuación dentro de un símbolo de pesos y lo cerramos también con un símbolo de pesos. Y aquí voy a poner una ecuación bastante sencilla. Aquí está. Y vean qué bonito se ve. Aquí tenemos esta notación. Obviamente hay que familiarizarse un poquito con la notación. Hay algunos trucos, podemos poner sumatorias y cosas por el estilo. Esto realmente es así como ya para personas muy matemáticas, sí se llega a utilizar y muchas veces a muchos les encanta que tenga esta
que tenga esta facilidad, efectivamente se puede hacer. Entonces podemos ver con el Markdown, podemos hacer verdaderamente muchas cosas para hacer nuestras libretas más bonitas y mucho más descriptivas. No sé si alcanzan a escuchar, pero muy a lo lejos se escucha un mariachi. Al parecer alguien que vive cerca de mi casa cumplió años afortunadamente y le están llevando mariachi. Entonces ojalá les guste la música de fondo porque vamos a seguir con el video. Decidí, ¿por qué no darle un toque más mexicano a este video? Entonces sigamos, vamos viendo algunas de las funcionalidades que tenemos dentro de esta libreta. Vamos a proseguir con los formularios. Nosotros podríamos crear formularios dentro de nuestra libreta. De hecho, aquí, ¿qué es un formulario? Justo lo estoy mostrando de esta parte derecha. Podemos poner un input para capturar texto, para poner nuestra edad, en este caso una forma de una barra. Podríamos nosotros hacer un combo, un select, poner simplemente, por ejemplo, el país de residencia donde estamos cada uno de nosotros, tener o capturar la fecha de nacimiento. De hecho, yo podría aquí presionar, inclusive me pone aquí un componente que tiene justo para poner fechas de una forma muy bonita. Podría poner checkbox para poner valores booleanos. Podría tener aquí el combo rojo, verde, azul para seleccionar, por ejemplo, el color favorito de las personas. Esto nosotros lo podemos escribir dentro de Google Colab utilizando justo este código que ahorita un momentito explico. Sin embargo, quisiera platicarles cómo crear esto, no tanto vía código, sino utilizando los asistentes que ya tiene Google Colab. Por ejemplo, yo aquí voy a introducir una celda de código, tiene que ser una celda de código, y hago clic con el botón derecho y justo podemos ver nosotros aquí en el menú emergente. Dejen abrir un poquito más. Aquí hay una opción que dice agregar un formulario. La voy a presionar y notarán cómo me puso un título del formulario utilizando justo este comando del @title. Y aquí está texto de título predeterminado, que es justo este texto que está aquí. Después me coloco en la parte inferior del título, hago clic con el botón derecho y con el menú emergente me aparece una nueva opción, dado que estoy dentro de un formulario, que se llama agregar un campo de formulario, y aquí simplemente yo puedo poner tipo de campo de formulario, un input, y este input puede ser booleano, tipo fecha, entero, número, crudo, strings. Podría tener yo también un drop down y aquí yo podría ponerlo simplemente crudo o de string, y aquí yo puedo agregar cada uno de los elementos, por ejemplo, elementos simplemente, y podrías ir agregando cada uno de ellos y borrarlos de una forma relativamente sencilla. Y podría poner el slider, que es justo esta barra que yo utilicé para la edad, un poco raro para ese tipo de datos. Simplemente quería yo mostrar este componente y, ¿por qué no? Utilizando la edad, podemos poner nuestro mínimo, nuestro máximo, y cada que quieres que dé brinquitos, en este caso es un paso de uno en uno. Aquí yo puedo poner el nombre de la variable que eventualmente almacenará los datos que se hayan capturado a través de nuestro componente. Y también podríamos tener nosotros algo tipo Markdown, en dado caso que quieras poner una etiqueta dentro de tu formulario. Y así simplemente podemos generarlo de una forma relativamente sencilla sin sabernos el código específico para crear el formulario. No obstante, el código realmente es bastante sencillo. De hecho, voy a borrar este formulario que creé de una forma, digamos, prácticamente vacía. Y vamos a ver el que yo ya creé por defecto. Acá tengo yo 6 variables: el nombre, la edad, la residencia, el nacimiento, si soy donador o no donador, y mi color favorito. Notarán que lo que le sigue a la variable es el valor por defecto que se le está asignando a cada uno de estos componentes, y seguido del gatito @param, donde recibe los parámetros de creación del componente. En este caso le estamos diciendo que es de tipo string, aquí le estamos diciendo que es de tipo slider, que es justo este que está por acá. Aquí le estamos dando parámetros, le ponemos una lista dado que es un drop down. Acá simplemente le indicamos que es de tipo fecha, acá de tipo booleano, y acá otro drop down que justo tenemos en la parte inferior. Y de hecho, si nosotros utilizamos este formulario, no tenemos que hacer otra cosa más que capturar aquí los datos. Igual, una vez que están utilizando el formulario, lo ejecutan, y con la ejecución del formulario, ya los valores que yo tengo acá
van a ser los valores que quedan almacenados dentro de mis variables, y aquí yo simplemente podría imprimirlo y podemos ver cómo efectivamente cada una de las variables con las que nosotros estamos trabajando ahora tiene el valor que está asignado al formulario. Ahora, como ustedes podrán ver, pues esto se ve relativamente feo, un poquitito, porque se está viendo el código además del formulario. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es justo ocultar el código para que se vea de una forma más bonita, y para hacer eso, lo único que necesitamos es acceder al menú emergente haciendo clic con el botón derecho sobre esa celda y decirle ocultar código. Y con eso ya exclusivamente nos queda nuestro formulario que se esperaría se utilizara de esta manera. Ya no estaríamos viendo el código, aunque en cualquier momento obviamente lo podríamos mostrar justo con esta opción que está por acá. Ahora vamos prosiguiendo. Dentro de nuestras libretas podríamos trabajar nosotros también con Matplotlib o con Seaborn, que son dos librerías de visualización de datos que ya hemos utilizado dentro del canal. Aquí arriba les dejo el vínculo a ambas playlists, en dado caso que ustedes deseen meterse a esa área muy bonita. Aquí simplemente voy a yo dibujar un pie utilizando la librería de Matplotlib. Estoy poniendo aquí un pie donde voy a tener 4 opciones. Decidí poner 4 países: México, Colombia, España, Perú, y cada una de ellas con un pie del 25%. Y simplemente ejecuto esto y vean cómo también incorporamos nosotros nuestras gráficas dentro de nuestra libreta, lo cual lo hace todavía más bonito. Una de las funcionalidades con las que podemos contar nosotros con el Google Colab es Google Sheets. Aquí nosotros estamos trabajando con las hojas de cálculo de Google. Hagan de cuenta, es el Excel de Google que ofrece de una forma gratuita en línea. Y con Google Colab tú puedes hacer una mezcla de ambos servicios. Puedes crear tus hojas de cálculo en Google Sheets y puedes también acceder a esos datos de Google Sheets dentro de Google Colab. Realmente es bastante sencillo. Esto es algo que sí efectivamente se podría utilizar mucho, dado que Excel u otras hojas de cálculo son ampliamente utilizadas por muchas personas que no están familiarizadas con la programación, y muchas veces nosotros hacemos programas para ellos. Entonces, sí, esto es ampliamente utilizado, por eso decidí incluirlo. Realmente es bastante sencillo. De hecho, yo voy a acceder justo a mis hojas de cálculo de Google con este vínculo. Ustedes igual lo pueden hacer independientemente de que tengan o no tengan hojas de cálculo creadas ahí. Este es un servicio gratuito que también nos ofrece Google, y simplemente voy a acceder a él aquí en la pestaña adicional. Y como podemos ver, yo no he creado ninguna hoja de cálculo. No obstante, la puedo crear con código y es bastante sencillo. Aquí notarán estas dos librerías que yo estoy importando aquí, es simplemente para dar la autenticación, para darle acceso a Google Colab a mi servicio de hojas de cálculo de Google. Pandas es simplemente porque voy a cargar los datos dentro de Pandas, esta librería de manejo de datos ampliamente utilizada. Igual, si no están familiarizados con ella, aquí arriba les dejo una playlist que ya tenemos dentro de nuestro canal para que se familiaricen, para que exploren esta herramienta también muy buena. Y tenemos esta librería que es la G de Google y Spread de Spreadsheets, de hojas de cálculo. Simplemente es la librería que Google ya provee para que nosotros podamos acceder a nuestras libretas, a nuestras hojas de cálculo provistas por Google. Y estas líneas de código que están por aquí es simplemente para obtener la autenticación, para poder acceder, obtener las credenciales y que efectivamente dos servicios que son independientes se vinculen. Y de ahí podemos crear nosotros una hoja de cálculo. Simplemente yo le estoy poniendo aquí mi hoja de cálculo. Después la abrimos con este comando. Después yo modifico 4 celdas. Notarán estos dos parámetros que le estoy poniendo aquí, es el X y la Y de mi hoja de cálculo. Le estoy diciendo que en la celda 11 o la A1 voy a poner el valor de 1000. Después en la A2 o 12 voy a poner el valor de 2000, y así sucesivamente para otras dos celdas. Y ya una vez que yo hago esta actualización, este ajuste del valor de la celda, simplemente ya está creado. Lo voy a jalar, de hecho aquí lo estoy jalando justo del archivo que yo ya grabé aquí, que yo ya guardé, y lo estoy cargando dentro de un data frame. Y si ejecuto yo este código, veremos cómo me dice: ¿de verdad quieres darle acceso a Google Colab a través de tus credenciales? Le voy a decir que sí, que lo permita.
automáticamente me pone este diálogo de autenticación para darle mi cuenta acceso. Entonces voy a seleccionar código máquina, que de hecho ahí está el correo de contacto. Si ustedes desean, por favor, escríbanos. Nos encanta que nos escriban tanto en los comentarios como a nuestro correo de contacto. Y aquí nos está diciendo cuáles van a ser los permisos que le vamos a dar. Si desea ver, editar y borrar los archivos que nosotros tenemos ahí, le vamos a decir que sí, permitir. Y ahora ya está en proceso de crear nuestra hoja de cálculo y efectivamente ya la creó y jaló los datos. Aquí estoy poniendo yo las dos cosas a la vez. Y si ahora me voy al servicio que yo tengo de hojas de cálculos de Google, efectivamente podemos ver que ahí está mi hoja de cálculo, que si le hago clic podemos ver justo lo que yo acabo de escribir. De hecho, dejen hago un zoom aquí para que todos podamos ver claramente que efectivamente ahí están. Entonces esto es algo bastante práctico que sí se llega a utilizar mucho, ¿no? Y ahora, un pequeño detalle que tiene aquí integrado Google Colab, de hecho muy importante. Podemos ver esta barrita que está aquí como esta varita mágica. En realidad nos permite hacer un tipo de interacción con los data frames, que son objetos, estructuras de datos bastante utilizadas para hacer el análisis y manejo de datos. Y realmente si la presiono, notarán cómo me carga funcionalidades adicionales. Por ejemplo, puedo mostrar de 10 en 10, de 25 en 25 o 50 en 50 los renglones. Puedo aplicar algún cierto filtro con un índice, hacer algunas búsquedas. Puedo yo copiar también el contenido de esta celda, me permite copiarlo en JSON o comma separated values o tipo formato Markdown. Entonces son funcionalidades que también son bastante bonitas, bastante prácticas dentro de las libretas de Google Colab, que vale la pena realmente visitarlas. Y ahora vamos a entrar un poquito a cuestiones un poquito más detalladas. Por ejemplo, tenemos el caso de hardware especializado para ejecutar nuestro código de una forma más eficiente. Claro, nosotros tenemos que tener código explícitamente escrito para poder utilizar este tipo de hardware. De hecho, la mayor parte del código que nosotros utilizamos se ejecuta directamente sobre el CPU, realmente sobre el CPU, y todo el código de hecho que hemos ejecutado dentro de esta celda se ha ejecutado dentro del CPU. Y aquí no voy a hacer yo código especializado para ejecutarse sobre este hardware, sobre GPUs y TPUs, pero lo que sí voy a hacer es mostrarles cómo habilitarlo dentro de su libreta en dado caso que deseen programar código que se pueda ejecutar de una forma eficiente dentro de estas herramientas de hardware muy especializadas. De entrada, los GPUs se utilizan muchísimo para operaciones matriciales y de hecho normalmente vienen integradas en las consolas de videojuegos. Es algo bastante útil, muy utilizado en programación paralela, realmente muy poderoso. También vamos a tener aquí el acceso a TPUs. Los TPUs realmente se están utilizando muchísimo para hacer el entrenamiento en particular de redes neuronales profundas. Y claro, Google está ofreciendo este tipo de servicios de una forma gratuita. Aquí un detalle, el hecho de que yo escriba código no automáticamente va a permitir que me active este tipo de funcionalidades. Yo tengo que configurar el entorno de ejecución y esto se hace afortunadamente de una forma muy sencilla. Me voy a entorno de ejecución y me voy a cambiar tipo de entorno de ejecución. Entonces aquí me da una opción de acelerador de hardware donde vean que me pone ahí ninguno y voy a seleccionar la opción de GPU. Y aquí inclusive me da opción de seleccionar diferentes tipos de GPUs. El que da gratuito es el T4. Estos dos que están acá abajo es solo para la cuenta premium, ¿no? Si nosotros deseamos pagar. Que realmente este tipo T4 es algo bastante poderoso. Son tarjetas de GPU de nivel centro de datos y son gratuitos. Entonces vale la pena aprovecharlos. Entonces T4 simplemente le doy guardar y con eso ya cambié yo mi entorno de ejecución, se está conectando y aquí simplemente yo estoy ejecutando un código de la librería muy utilizada en aprendizaje profundo que se llama TensorFlow. Obviamente cada librería que hace uso tanto de GPUs como de TPUs tiene sus propios mecanismos para habilitarlo o para verificar que efectivamente se encuentra uno en un entorno que efectivamente puede ejecutar este tipo de código, ¿no? Entonces aquí simplemente me dice, oye, vamos a borrar tu tiempo de ejecución anterior, dado que cambiamos del entorno tradicional de CPU a un entorno de hardware de aceleración, en este caso GPU, le voy a decir que sí, aceptar, y si yo ejecuto esto, vamos a ver si nos detecta que efectivamente tenemos un GPU, que es justo lo que está haciendo esta línea de código, y ahí podemos ver, sí, ya tenemos ahí un GPU. Ahora, si queremos
habilitar la opción de que ejecutemos TPUs. Entonces, simplemente yo puedo utilizar estas líneas de código para reservar dentro del centro de datos acceso a este hardware de TPUs. Y en este caso es propenso a fallos, de hecho por eso agregamos el try except. En dado caso de que se haya podido efectivamente conectar, simplemente imprimimos la ubicación, que no es otra cosa más que la IP y el puerto con el que accedemos a este TPU. Obviamente esto está un poquito más rebuscado porque los TPUs los accedemos de una forma remota, por eso nos da una dirección IP. Claro, si yo quiero que esto funcione efectivamente, tengo que volver a cambiar mi entorno de ejecución porque lo dejé para que trabajara con GPUs. De hecho, aquí nos vamos a entorno de ejecución nuevamente, le damos cambiar tipo de entorno de ejecución y en lugar de utilizar GPUs, ahora le doy la opción de TPU y le damos guardar. Ahora notarán que está inicializando, de hecho tarda un poquito porque está cambiando el entorno de ejecución. Nuevamente volver a preguntar, ¿quieres finalizar el tiempo anterior que tenías? ¿Quieres entrar a un nuevo entorno de ejecución? Le decimos que sí. Y después podemos ahora ejecutar estas líneas de código que tenemos por aquí de la librería de TensorFlow, que obviamente TensorFlow por la parte de abajo hace uso de estas librerías para efectivamente poder entrenar estas redes neuronales de una forma relativamente rápida. Y ahora sí, notarán que aquí está justo nuestra dirección IP del servicio, del servidor al cual estamos nosotros accediendo y justo nos pone dos puntitos el puerto, ¿no? Específicamente para que podamos acceder al servicio. Ahora, por último, quisiera mostrarles que también Google Colab tiene la opción de comandos bash. Un comando bash lo podemos ver simplemente como si fuera un comando de consola. En particular, comandos de consola tipo Unix, que son muy utilizados, por ejemplo, en las consolas de las Mac. Y aquí tenemos un comando que nos permite crear un directorio, por ejemplo, mkdir viene de crear directorio. Este es un listado de ese directorio y también nosotros podríamos activar la opción de instalar librerías. De hecho, una de las grandes ventajas de estos ambientes de Google Colab es que efectivamente ya tenemos un montonal de librerías preinstaladas. Por ejemplo, TensorFlow. No lo tuve que yo instalar, ya viene instalado por defecto, lo cual es algo bastante bueno y nos evitamos de muchos problemas. No obstante, existen muchas más librerías de Python que no todas están instaladas y nosotros podríamos instalarlas directamente en nuestro entorno, en nuestro ambiente y lo podemos hacer directamente utilizando los comandos bash, en particular pip install efficient a priori, realmente nada más poniendo el nombre de la librería. En este caso es una librería que se llama efficient a priori, que es un algoritmo de reglas de asociación que ya vimos en este canal, que si ustedes desean conocer qué es esa librería, para qué se utiliza exactamente, aquí arriba les dejo un vínculo que ya tenemos a un video dentro de este canal. Y de hecho, si yo ejecuto esta celda de comandos bash, podemos ver que efectivamente cuando le doy mkdir, nos dice hemos creado un directorio que se llama mi directorio. Y de hecho, si lo verifico yo por acá, en mi ambiente, en mis discos, sí efectivamente puedo ver que se creó mi directorio, este no estaba, y de ahí obtengo yo el listado, tengo yo Drive, mi directorio y datos de ejemplo. Notarán, estos son los mismos directorios que yo tengo ahí listados, dado que yo presioné o que ejecuté este comando de ls, y posteriormente vemos la instalación del paquete. Obviamente esto se instala de una forma temporal, una vez que termine mi sesión simplemente lo van a borrar. Y esto es algo también bastante práctico que tenemos nosotros en Google Colab. No sé si alcanzaron a escuchar el mariachi todo este tiempo. Ojalá que sí, porque de verdad que se ve que es un buen mariachi. Y con eso vamos a cerrar el día de hoy. Mi nombre es Octavio Gutiérrez. Si encontraron valor en este video, por favor, denle un like. Y si aún no se han suscrito, por favor, consideren hacerlo. Hasta la próxima. Para